Ok, vamos a leer el pasaje que tenemos ante nosotros. Bueno, está ahí, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, así en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 6, y al final, versículos 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. La gran idea central de estos 4 versículos, Pablo cierra Efesios mostrándonos que Dios sostiene y bendice a su iglesia. No con héroes visibles ni esfuerzo humano, sino con vidas transparentes, siervos fieles en lo oculto y gracia que produce un amor incorruptible a Cristo. Por lo tanto, hermanos, Efesios nos lleva por la cumbre de la teología, la elección eterna. Nosotros vemos en los primeros capítulos la resurrección espiritual, cuando vemos que Dios en su gracia levanta al hombre por medio de la fe, no por obras que ellos hayan cometido o hecho. Vemos también la unidad del cuerpo de Cristo, la función de la iglesia, un nuevo llamamiento a una nueva conducta. Vemos la realidad del matrimonio ante la perspectiva de Dios, de la conducta de los padres con los hijos, el trabajo, la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo termina? Con Pablo hablando de asuntos personales, un mensajero desconocido llamado Tíquico y una bendición. ¿Por qué no cierra con un mandato fuerte? Porque el evangelio no termina en órdenes, sino en la gracia de Dios. Pregunta: ¿estás dispuesto a que la iglesia conozca no solo lo que vives el domingo, sino cómo vives el lunes? ¿Amas a Cristo con un amor que no se enfría ni se corrompe con el tiempo? Vamos a ver estas cosas con la ayuda de Dios en esta mañana. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias porque verdaderamente tu palabra es viva y eficaz. Y nosotros, Señor, necesitamos esa vida. Nosotros realmente necesitamos esa eficacia. Porque no andamos buscando, Señor, remedios falsos, sino el verdadero. Que nos ayude, oh Señor, como hombres, pecadores, Señor, redimidos, para que podamos, Señor, caminar en la santidad y en la verdadera luz y comunión contigo. Nosotros te suplicamos esto, Señor, que tú nos diste el privilegio de caminar por esta epístola a los Efesios, y que así, oh Señor, como termina, así, Señor, también nosotros iniciemos este año con estas cosas en nuestro corazón, para que nuestro caminar sea en gracia, así como la obra de Cristo ha iniciado en nosotros, así continuará. No por fuerza nuestra, sino por el poder tuyo, que hemos retenido todas estas cosas, Señor, porque tú nos has mirado de antes de la eternidad. Y te suplicamos, Señor, que nos bendigas y que nos sostengas y nos des claridad de mente para esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A ver si puedo poner esto así. Vida transparente. En el versículo 21 dice de la siguiente manera: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo usa el verbo que sepáis, que entendáis, que tengáis conocimiento claro y cierto de la palabra griega eidete. No rumores,
no una suposición, sino un conocimiento informado y preciso. Quiere que sepan dos cosas en específicas. Mi circunstancia, qué es lo que está sucediendo aquí, en la cárcel, cómo yo estoy aquí, cuáles son las circunstancias que me rodean, y mi conducta diaria observable. No solo lo que yo creo, sino cómo yo vivo. No rumores, como ya dije, no versión idealizada. Wow, este hombre es un gran hombre de Dios, sino que él mandó para que ellos sepan de primera mano cuál es su forma de vida. Cadenas, sí. Un proceso difícil, sí. Pero una vida práctica. Y esa vida práctica tiene un nombre. En cuanto a creer lo correcto, se le llama ortodoxia. Cuando una persona cree las doctrinas correctas, una persona ortodoxa doctrinalmente hablando. Pero una vida que vive lo correcto es la ortopraxia, o una vida recta, mirando hacia arriba. Es una vida que está respaldada por lo que cree. O sea, son como si fueran dos piezas que van de la mano y que hacen de la vida del cristiano una vida coherente. Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de el cinturón de la verdad, que no es solamente la verdad de la palabra, sino también la realidad de nuestra vida viviendo esa doctrina, esa enseñanza. Pues de la misma manera es lo que vemos nosotros aquí cuando Pablo envía, hermano, para que ustedes sepan lo que está sucediendo aquí y cómo estoy yo. Una vida legible, que pues se pueda ver, que ellos puedan entender quién es este hombre, qué es lo que está sucediendo con su vida, cómo es su conducta intachable. Y así vemos nosotros esa palabra que aparece hablando acerca del prazos o conducta diaria observable, se utiliza en otras partes de las Escrituras cuando habla acerca de Jesús, cuando fue enviado por Pilatos a Herodes, que Herodes lo volvió a enviar hacia allá y Pilato le dice a los judíos, ni Herodes ha encontrado absolutamente nada que sea una tacha en la vida de este hombre, ni yo tampoco. Lo que quiere decir que ellos examinaron cuáles eran las quejas y de qué se le acusaba y la conducta, y ellos dijeron, este hombre es inocente. Entonces él procede en ese momento a decir, bueno, yo lo voy a azotar y lo voy a soltar. Bueno, de la misma manera se habla acerca también de otros pasajes donde justamente se examina cuando Juan el Bautista le dice a los publicanos, miren, confórmense con lo que le están pagando, o sea, sean coherentes, no sean corruptos, sino que tengan una conducta pulcra, correcta, sin corrupción. Pues ¿puede la iglesia examinar tu vida sin encontrar contradicción entre fe declarada y práctica diaria? Es una pregunta para nosotros. ¿Puede cada uno de nosotros, si nos examináramos, poder encontrar una coherencia entre nuestra vida aquí hoy domingo y lo que nosotros hacemos durante la semana? Eso sería excelente que nosotros, y ese es el propósito de cuando las Escrituras nos hablan acerca de que haya coherencia en nuestra vida, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la verdad. El ministro no tiene vida privada que contradiga el púlpito, o no debiera ser así. Si yo estoy aquí, o cualquiera de nuestros hermanos, debiera tener coherencia en nuestra vida, lo que nosotros predicamos. Y claro, hay un detalle bien interesante. Acuérdense que nosotros somos pecadores que han sido redimidos por la sangre del Señor y estamos luchando con pecados remanentes. Nosotros no somos completamente maduro, perfecto en todas las cosas, aún vamos creciendo. Eso es lo que se le llama la santidad. Hay una obra del Espíritu Santo en nosotros que va en aumento. Pero si yo digo una cosa desde aquí, desde el púlpito, y quiero dar la imagen de que yo la estoy cumpliendo, pero realmente estoy de espaldas a esa realidad, entonces hay un problema.
La ortodoxia no va de la mano con la ortopraxia. La creencia no va de la mano con la práctica. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado y debemos de buscar siempre, pedir por lo menos la ayuda del Señor. Señor, ayúdame, y si algo he fallado, ayúdame a volver, para que mi adoración sea en espíritu y en verdad, porque ahí es que está el asunto. Fíjense que ese fue el pecado de los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, porque ustedes cargan, decía el Señor, ustedes le ponen una carga a la gente y ustedes no le tocan con un dedo. Y estamos hablando que el Señor conoce todo. No tenía necesidad que le dijeran de lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Entonces había esa hipocresía, una imagen, darle un teatro a la gente de algo que realmente no va de acuerdo con la verdad. Recuerdo esta semana que vi un video de un niño venezolano que estaba aprendiendo a leer. Y no sé si se acuerdan ustedes del libro Nacho. Mi mamá ama a papá. Y cuando él escuchó eso, que él estaba tratando de leer, él dijo, eso es mentira. Mi mamá ama a papá. No, eso es mentira. Entonces le dijeron, lea la otra oración abajo. Mi papá ama a mamá. Eso también es mentira. Entonces, estamos hablando acerca de la coherencia, ¿verdad? Quizás él vio algún tipo de ejemplo de lo que realmente es el amor. O él está viendo diariamente en su casa que ahí hay un problema. Pero entonces entre nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ven acá, Señor, ¿en qué estoy fallando yo? Considerar. Además, el pasaje nos dice, todo os informará Tíquico. Os pondrá al tanto de todo. Un conocimiento completo y sin filtro. ¿Cómo es posible que algunos quieran tener un ministerio donde yo no te doy información de nada? Una cosa es decisiones que el ministro pueda tener de manera particular con su esposa y sus hijos y ciertas cosas. Pero en lo relacionado al ministerio público debe de haber transparencia. Tenemos que tener cuidado con eso, porque vemos el ejemplo del apóstol Pablo en los textos apostólicos. Generalmente a los católicos les gusta utilizar esa frase. Y nosotros, bueno, a mí me gusta utilizarla para que ellos sepan que estamos tomando de donde hay autoridad. La enseñanza de los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Dice claramente cuál debe ser la conducta de un ministro del Señor. Debe de, como dice aquí, informar, un conocimiento pleno y sin filtro, para que la iglesia pueda, con una limpia conciencia, saber, y si necesitan ayudarlo en alguna manera, poder acudir y asistir. Esta semana veía un pastor que con mucha humildad se paró en el púlpito y le dijo, hermano, tenemos muchos problemas en nuestro hogar, no he podido dormir y necesito de su oración y de su ayuda. Pero algunas veces no lo hacen, porque eso conlleva que entonces tú tienes que poner quizá un pare al ministerio y aman más la relevancia y las cosas del mundo que estar en paz con el Señor y actuar de la manera que es agradable al Señor. Y algunas veces eso duele. No le voy a decir que eso es sencillo. Hasta los mejores pastores han tenido situaciones difíciles que han tenido que sentarse por un momento y considerar y esperar el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros es perfecto. Le pasó a David, le pasó a muchos hombres, pero el Señor, a su pueblo, el Señor no lo suelta. Independientemente de que seamos, el Señor no nos suelta, si somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces vemos eso como algo que viene al final de esa epístola. Además de eso, se habla además de la transparencia, de la fidelidad. La fidelidad invisible. ¿Cómo que invisible? Porque dice aquí que todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor. Si nosotros hacemos quizá un
una encuesta y le decimos a la gente en la calle cuáles son los grandes personajes del Nuevo Testamento, le van a decir Jesús, Pedro, Pablo, y le van a mencionar quizá algunos de los apóstoles, no todos, porque la gente no se sabe todos los nombres de los apóstoles. Pero yo sé que una persona no le van a mencionar, a Tíquico. ¿Quién es Tíquico? ¿Quién es Tíquico? Dice la palabra que aquí, un fiel, dice 3 cualidades de este hombre. Dice, hermano amado, fiel ministro del Señor. Pero hay otro, en Colosenses dice, consiervo en el Señor. Y cada una de esas palabras tiene un peso enorme. Tíquico, el sostén oculto de la iglesia. Esos hombres y esas mujeres que quizás no tienen esa relevancia como nosotros vemos en la televisión y en los ministerios del pasado y del presente, que generalmente uno ve a los pastores que están de frente, como G.J. Ávila, o como John MacArthur, como Adrian Rogers, Charles Stanley. Uno no solamente ve a los predicadores que están delante, pero no se da cuenta quizás de los cientos de hermanos que oran constantemente por esos ministerios, que se sacrifican, que llegan temprano para que todas las cosas estén en su lugar, para que el pastor no tenga que ocuparse de esas cosas, que en las obras de misericordia que se hacen en esos ministerios. Entonces, he allí un carácter como el de Tíquico. Un hermano amado, dice Pablo. Ese hermano yo lo amo, dice Pablo. Pero no solamente era un hombre amado, sino era un ministro fiel. ¿Y por qué era un ministro fiel? Bueno, por todas las cosas que se dicen de Tíquico. Cuando Pablo lleva la ofrenda, que ustedes saben lo que han leído todo el Nuevo Testamento, que Pablo le decía a las iglesias gentiles que apartaran algo del dinero para hacerle una ofrenda a los pobres que había en Jerusalén, porque él se había determinado a hacer esa obra. Incluso Pedro y Juan, cuando se encuentran con él, le dan la diestra y lo único que le piden, acuérdate de que se acuerden de los pobres. Entonces Pablo, fiel a eso, recoge una ofrenda de las iglesias y la lleva a Jerusalén, y de entre los hombres, que no eran muchos, que fueron a llevar esa ofrenda, estaba Tíquico. Tíquico estaba allí presente. Además de eso, era un hombre que llevaba cartas. Las cartas aquí, tanto de Efesios como la de Colosenses, y también la de la iglesia de la Laodicenses, si era una carta diferente, algunos creen que sí, la llevó este hombre. Además de eso, también se le medió la reconciliación entre Onésimo y Filemón, porque creen algunos también que él llevó esa carta, porque era de esa misma región. Además de eso, se le dio el que consolara a la iglesia, porque fíjense, dice en el versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. O sea, que el propósito de Tíquico no era solamente, mira hermano, esto es lo que está sucediendo con el hermano Pablo, allá en Roma, y él está viviendo así de esta manera, sino que el propósito de Pablo era consolar a los hermanos en Éfeso. ¿Ustedes se acuerdan que le decía de la semana pasada de ensanchar el corazón? Como una persona como Pablo, estando en una situación difícil en Roma, estaba pensando de la situación del corazón de los hermanos en Éfeso. Y envía a Tíquico para eso, para que dé razón de lo que está sucediendo con él y también para que consuele sus almas. Y si llevaba la carta, posiblemente si había cualquier pregunta al respecto del tema, él, como estaba de cerca con Pablo, podía dar razón, mire, y darle una explicación. ¿Qué quiere decir esto y aquello? Porque era un ministro también, ministro fiel. Porque cuando se le escribe a Timoteo y a Tito, que eran muy cercanos a Pablo, en varias ocasiones aparece, Timoteo, te voy a mandar a Tíquico para que entonces él ministre allá en Éfeso y tú ven aquí donde yo estoy. Y asimismo le dijo a Tito, Tito, es posible que te mande a Tíquico para que tú entonces venga en el invierno. O sea, fíjense, un hombre completamente dispuesto
fiel ministro, intercesor, consolador del corazón de los hermanos. Entonces, vemos un hombre al que se le confían las personas, las palabras de Dios y el corazón de algunos que estaban heridos. Consuelo del Espíritu a través de la presencia fiel y manos visibles de la verdad. Lo que quiere decir que la palabra que aparece ministro, aparece diáconos, que es uno que alivia a algunos que están en situaciones. ¿Te acuerdan de que cuando se eligieron los 7 diáconos era porque las mesas, ¿verdad? Había que atenderlas, había una situación física palpable dentro de la iglesia, y de la misma manera este hombre pudo haber estado en medio de los hermanos en Éfeso supliendo ciertas necesidades. O sea, gloria a Dios por hombres como Tíquico, que aunque no son famosos, hicieron grande obra en el nombre de Jesucristo, y fueron, aunque no se dice del apóstol, fueron necesarios para la obra apostolal de Pablo. Lo que quiere decir para nosotros que debemos de considerar lo que el Señor nos ha concedido a cada uno, y no piensen, no, el que predica es el que es importante. No, el que predica sí tiene su importancia, porque está trayendo la palabra de Dios, pero cada uno de nosotros, cuando ponemos el don que el Señor nos ha dado para que se haga la obra del Señor, nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo. Son necesarios. Porque cuidado, como dice la palabra del Señor, si la mano dice, yo soy mejor que tú porque yo hago tal o cual cosa. No, sino que todos los miembros del cuerpo son necesarios para la edificación del mismo. Para la edificación, para que crezcan como debemos de crecer. Es necesario que cada uno sepa el don que de Dios ha recibido, para que entonces yo crezca por el don tuyo. Si nosotros descuidamos los dones que hemos recibido del Señor, ni yo crezco ni crece la iglesia. Así es. Así es. Así que no ponga en poco lo que del Señor tú has recibido. No lo ponga en poco. Porque es necesario para la salud del cuerpo. Entonces, además de estas cosas, debemos de hacernos preguntas. ¿Ando yo buscando notoriedad? ¿Un púlpito? ¿Un ministerio? ¿O busco ser enviado realmente de Dios? Porque el que es enviado de Dios, no importa que los obstáculos que se ven, el Señor lo va a utilizar. Eso es así. ¿Me alegro del bien que otro hace o me amargo? También debemos examinar nuestro corazón. A mí me ha sucedido, a cualquier persona le puede suceder. Señor, ¿cuándo es mi oportunidad? Mira, Señor, yo quiero... hay algunos pastores que han sido honestos y dicho cuando ven otros ministerios que tienen 500, 1000 personas y a ellos solamente quizá un lugar pequeño, dicen, wow, pero el Señor tiene que ayudarnos a nosotros, enfocarnos, como decía el mensaje que yo le envié esta semana de George Mueller. Señor, te voy a buscar de todo mi corazón. Antes me preocupaba quizá por esto, el tamaño de la congregación o los recursos, cómo yo me voy a recibir los recursos. Todo eso él dijo, no, eso es aparte. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor fortaleció su alma, su hombre interior. Y lo que hizo, ya sea el orfanato, lo que él se dedicó, el Señor lo floreció. Hasta el día de hoy se habla de él. ¿Por qué? Porque buscó al Señor de todo su corazón. Entonces, sí, nuestra oración es, Señor, hazme como Tíquico. Permíteme ser útil, a pesar de que no tenga la fama que yo quisiera tener. Bendición trinitaria y gracia eterna. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Paz. Shalom. Acuérdense que Pablo era hebreo. Y eso es un saludo muy común entre esa cultura. ¿Y por qué paz? Shalom es un mensaje restaurador,
en medio del conflicto, una tranquilidad, una plenitud. Amor con fe, un don de Dios, no una fabricación humana. Ese amor viene acompañado de la fe, de la confianza en Dios. Y gracia final, solo para los que aman a Cristo. Porque al final dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esa palabra es muy interesante porque quiere decir un amor incorruptible, no un amor mezclado. No es como te he escuchado que le echan agua a la leche o que se corrompen el vino y se le echa a la gasolina también. Lo que quiere decir un amor puro, real, verdadero, permanente, sin fin, persistente y sin corrupción. Entonces lo que vemos es que la gracia sea con todo lo que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor persistente y sin corrupción. Lo que quiere decir un hombre que permanece a pesar de que esté en una situación como la de Pablo en Roma. O como los hermanos que necesitaban el consuelo que Tíquico fue a llevar. Una inclusión perfecta. La carta comienza con gracia y paz en los primeros versículos y termina con paz y gracia. Todo fluye de Cristo y regresa a Él. Arrepentimiento, volver a Cristo, para ser de Cristo y familia de Dios, tanto judíos y gentiles. Es como si fuera la historia de la humanidad. Dios nos hizo, nos descarriamos, nos apartamos de Él. Dios ha provisto un Salvador para que nosotros volvamos a Él. Y cuando entonces Él venga, seremos de Él. Y con Él todos los que han creído. Es una gracia plena toda la vida del ser humano. Desde el principio hasta el día de hoy, que necesitamos la gracia de la justicia impartida del Espíritu Santo, porque nos va forjando a la imagen del Señor Jesucristo. Todo Él haciendo la obra de Dios. Por eso es que nadie puede gloriarse de esto. ¿Se dan cuenta? Es como si alguien dijera, no, pero yo puedo. No. Tanto la fe que nosotros hemos recibido, ni siquiera la hemos recibido por nosotros, sino porque el Señor nos despierta por la acción del Espíritu Santo para que nosotros nos demos cuenta de la situación en la que nos encontramos y nos volvamos de nuestra iniquidad a Dios. Para que podamos ver a Jesucristo. Si el Espíritu Santo no hace una obra poderosa en nosotros, entonces estaríamos en tinieblas. Y es allí la gracia de Dios, es allí el poder de Dios, la misericordia de Dios con los hombres. Cuando alguien te diga, pero realmente el Señor nos ama, el Señor ha mostrado su amor. No solamente como dicen algunos, que creó el mundo y nos vemos. No, sí que el Señor ha estado haciendo su obra a través desde el principio hasta el día de hoy. Así es. Entonces debemos de darle gracias al Señor, como dice esa porción ahí. Gracia comienza con gracia y termina con gracia. No hay paz sin reconciliación vertical, porque se habla de paz. Pero si no hay reconciliación con Dios, no habrá paz. No hay amor cristiano sin la cruz de Jesucristo. No hay fe sin la gracia que viene de Dios. La gracia produce amor. El amor perseverante evidencia la gracia genuina. Ese amor evidencia la gracia de Dios porque dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero fíjense que el espíritu que el Señor nos ha dado, sí es verdad que tiene poder, pero es un poder que trabaja en el amor y en el dominio propio, porque se necesita saber cómo utilizar ese poder. No es a lo loco. Tú quisieras ayudar al mundo entero, pero tú sabes que tú estás limitado por el tiempo y el espacio. Entonces el dominio propio te permite, en la fuerza que el Señor te concede, ver cómo tú en amor puedes
caminar haciendo bien mientras tú vas avanzando en la vida cristiana. Entonces el amor está allí, porque el Señor ha puesto su espíritu en nosotros para que nosotros reflejemos el amor que también hubo y hay en Jesucristo. Richard Baxter, el reformador, dice así, un puritano clásico: ve en Pablo un modelo de pastor que no esconde su vida, sino que es transparente, que depende de siervos fieles como Tíquico para consolar y edificar la iglesia. Baxter insiste en que el pastor debe vigilar primero su propia santidad. Eso para aquellos que son pastores, tienen un ministerio. Debemos de considerar siempre nuestra vida en cuanto a la aplicación de estas verdades. De su vida debe ser examinable. Como Pablo invita a conocer lo que hago de manera práctica diaria. El silencio y la privacidad no van de la mano con un ministerio de un hombre o una mujer de Dios. La comunicación y la transparencia, sí. Debemos de comunicarnos, debemos de hablar, debemos de ser transparentes. Sin hipocresía, porque la honra de Cristo está en la integridad del ministro. O sea, estamos hablando de que no es algo sencillo, sino que estamos hablando de la honra del Señor Jesucristo. La fidelidad invisible, como la de Tíquico, es esencial para la reforma de la iglesia. Los pastores deben ser fieles en lo privado para que la gracia fluya y santifique al pueblo. Cuando un hombre, no un hombre que ama a Dios, cuando un hombre, no un hombre que busca a Dios con intensidad y anhela que la gloria de Cristo sea reflejada en la vida del pueblo, no va a haber un crecimiento sano en la iglesia. Por eso también cada uno de los miembros debe de esforzarse de que su deseo y el fuego de su corazón sea que el Señor habite más y más en cada uno, para que entonces pueda darle a los hermanos y así crecer de manera mutua, de una manera sana y correcta. Había un hombre, no lo había escuchado, pero se llama Petrus Van Matrix, y él habla acerca de la integridad doctrinal con práctica, una integridad bíblica, un hombre y una mujer que sabe la palabra de Dios, pero que la practica. La gracia final de Efesios no es genérica, sino para los que aman. Esa gracia que dice, gracias sea a aquellos que aman al Señor con un amor inalterable. Hay una gracia especial para esas personas, sino que aquellos que aman con permanencia. Esto impulsa la santidad como respuesta a práctica a la gracia. Transparencia y fidelidad son medios por los cuales la gracia obra santificación en la iglesia. Oiga, la transparencia y la fidelidad son medios por los cuales la gracia obra santificación en la iglesia. Si nosotros no queremos ser transparentes, cada uno de nosotros estamos aquí y se va para su casa y se guarda las situaciones suyas, lo mío es mío. Si usted quiere vivir así y también no quiere ser fiel con el don que ha recibido del Señor, no quiere caminar dignamente, eso va a afectar la santificación de esta iglesia. Eso la va a afectar. O sea, nosotros todos debemos no solamente buscar y amar a Dios por causa nuestra, sino por amor a nuestros hermanos. Hay cosas que hay que hablarla. Y hablarla con tiempo. Hay personas que tienen, si se sienten en algún momento muy cargados, es necesario que conversemos. Es necesario que conversemos. Mire eso de Tíquico. De Tíquico se dice que hacía muchas cosas. Pero hay personas que el Señor nos lo dice claramente en el Evangelio. Que tenían ¿cuánto talento? 10. Y otros 5. Y otros nada más 1. Si hay una persona que tiene un talento y tú le quieres poner una carga de 10, va a haber un problema. Y nosotros es imposible que no cometamos faltas, que no nos equivoquemos, pero tenemos que aprender de las equivocaciones. Tenemos que aprender. Si hay una persona que aquí se encarga
de 2 o 3 cosas. Y dice, ya no puedo más. No queramos ponerle 4 o 5. Y si hay una situación dentro de nuestro propio, de nuestra familia y demás, hablemosla con tiempo para que se pueda solucionar. De lo contrario, ¿para dónde vamos? Transparencia y fidelidad son necesarios para que la gracia de Dios esté en medio de la iglesia y se produzca un crecimiento sano, apropiado. Eso es así. Es el método no de Manuel Ortega, es el método de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en esos últimos versículos, que tienen el propósito de enseñarnos a nosotros conducta. En resumen, esos teólogos reformados ven Efesios 6, 21 al 24 como leña para la santidad. No lo ve ahora, pero un látigo que me está diciendo a mí lo que yo tengo que hacer. No. Verlo como una razón o motivo de tú tomar esas cosas y decir, sí, Señor, entonces comprendo, voy a caminar contigo con integridad, como manda tu palabra. Eso es así. Si nosotros queremos agradar al Señor y queremos verdaderamente ver la gracia de Dios en crecimiento en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Una transparencia, una vida examinable. La fidelidad invisible edifica la iglesia desde lo oculto. Aplicación. ¿Son nuestras vidas examinables? ¿Puede la iglesia verte en lo cotidiano sin encontrar contradicción en lo que predicas y en lo que vives? La vida cristiana debe ser legible para los santos, vernos constantemente uno a otro. Y debemos que sea nuestra oración, Señor, haz mi vida transparente y mi conducta intachable ante ti y ante mis hermanos. Y permíteme, de esa manera entonces la gracia de Dios entonces reposará sobre nosotros. La gracia de Dios entonces el amor, con fe, la paz, la gracia, entonces habitará en medio nuestro. Y podemos ver la obra de Dios avanzando en nuestra casa, donde quiera que nos encontremos, pero especialmente entre nosotros como iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, tierno y clemente, porque tu palabra está aquí para instruirnos, moldearnos, formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros te suplicamos para que nuestro corazón se asiente plenamente en tu verdad, de manera que nosotros podamos rendir fruto a 30, 60 y a 100 por uno, como manda tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos también que son fieles como Tíquico. Mira, Padre, que te ponemos todas estas cosas ante ti, porque este es nuestro deseo. Y si hay un deseo que no sea este, Señor, quítalo de nosotros. Quítalo de nosotros, Señor, porque nos es de estorbo. Líbranos, Señor, de nuestras propias maldades y de aquellas cosas que pueden servir para enturbiar la verdad. Ayúdanos, oh Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.